Iglesia, bendito es el Señor. Estando de pie, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tomando su Biblia en sus manos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer la escritura, el versículo 17. Continuamos con los deberes de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos 13, 17, con la ayuda de nuestro Dios. Ya todos tienen su consejero. Si a alguno le falta, hay copias, hermanos, puede adquirir una copia, puede pedirle en la parte de atrás con la ayuda del Señor y le proporcionan una copia de la lección del día de hoy. Con la ayuda de Dios, Hebreos 13, 17. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, unidos leemos y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Oramos, amados hermanos. Padre bendito, una vez más, en el nombre de Cristo nuestro Señor, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti, dándote muchas gracias por la bendición que tenemos de poder estar en tu presencia y ahora escuchar tu voz, tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Tómanos en tus manos. Permite que la luz de tu palabra alumbre nuestras vidas y todos seamos edificados, seamos bendecidos, Señor, con tu palabra gloriosa. Muchas gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Te ruego, Señor amado, por nuestros hermanos que no pueden estar a causa de la enfermedad. Visítalos, Señor, por tu grande misericordia. Están en tus manos cada uno de ellos, Señor. Glorifícate en sus vidas y glorifícate, Señor, en los que están aquí. Y tú los fortaleces, Señor amado, a pesar de la enfermedad. Gracias por tu misericordia. Sabiendo que tu bendición es con nosotros, te doy gracias por Jesucristo nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 883. Gracias al Señor porque tenemos nuestras lecciones de escuela dominical. Gracias a Dios. Y tenemos un tema general. Vamos a decirlo todos unidos, el tema general. Y el tema general dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Hermanos, y continuamos con el tema del mes, que son deberes de la iglesia. Veíamos nosotros y les decía que la verdad es que en la iglesia tenemos muchos privilegios. Y en Cristo tenemos unas riquezas tan grandes, amados hermanos. Pero también tenemos que considerar que como iglesia tenemos deberes. Así, tenemos deberes también como parte de la iglesia del Señor. Y eso es lo que hemos estado considerando, ¿dónde? En este mes, los deberes de la iglesia. Y esto es muy importante, amados hermanos, que uno lo atienda. Y así como en una casa, pues hay privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Pues tienes un techo. ¿Qué más? Tienes una camita y puedes, ¿qué? Descansar. Y hay muchos privilegios. Pero de pronto cumpliste 18 años y ¿qué te dicen? Aquí hay deberes y aquí hay que aportar para qué, ya sea para la renta, para la comida, para lo que se necesite. Pero uno de pronto se da cuenta que no solamente son privilegios, sino que también son ¿qué? Son deberes también. Entonces, como iglesia, amados hermanos, nos gozamos en esos deberes que tenemos como iglesia del Señor.
Y entonces tenemos nosotros ahora el título de nuestra lección. El título de nuestra lección dice: obedecer a sus pastores. Uno dice, a esto me conviene, obedecer a sus pastores. Ahora los escucho a ustedes. ¿Cómo dice? Nosotros tenemos un contexto y uno dice, no nada más es obedecer por obedecer. Porque ya nosotros vimos lo que el versículo 7 nos dijo cuando habló y dijo: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Y ya nos está mencionando varios aspectos. ¿Qué hacen? Hablan la palabra ¿de quién? De Dios. Eso es importante, que hablaron la palabra de Dios. Y luego dice: la fe de los cuales imitad. ¿Hombres de qué? De fe. Así, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Entonces aquí nosotros tenemos un contexto. Ya llegamos nosotros aquí al versículo 17 y vamos a hablar de esto: obedecer a sus pastores. Pero ya estamos viendo nosotros aquí esas características que debe de tener ¿qué? Ese pastor, ese siervo del Señor. Y como principio de cuenta, la palabra de Dios presente, la Escritura. Tener presente que la iglesia es ¿de quién? Es de Cristo. El pastor tiene que tener presente que él no puede tomar señorío, sino que tiene que guiar, tiene que dirigir, tiene que alimentar con la palabra. Así como nos lo dice Primera de San Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces esas responsabilidades, amados hermanos, nosotros como siervos de Dios la debemos de tener presente. Así, con respecto a la iglesia, Dios nos ha confiado lo que Cristo ganó con su sangre. Y es la iglesia. Y eso es muy delicado. Ahora, hermano, el trabajo del pastoreo es delicado y es peligroso. Es delicado y es peligroso. No es fácil. No es fácil. Cuando nosotros vemos en la Escritura, aquí tenemos nuestro texto áureo, vamos a leerlo. Dice así: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Una vez más, como dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Entonces tenemos aquí nosotros el título de nuestra lección: obedecer a sus pastores. Y ya nos presenta la Escritura y estamos viendo esto de los deberes. Y ya nos dice, es un ruego del apóstol Pablo: os rogamos, hermanos. Y le habla a la iglesia en Tesalónica, una iglesia muy bonita, una iglesia muy bonita. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es doloroso cuando escuchamos nosotros que se dice: es que los pastores ¿qué? No trabajan. Que los pastores no trabajan. Oiga, ¿cómo? Un pastor trabaja. Sí, puede haber quienes no trabajen, y esa es una realidad. Pero el trabajo, amados hermanos, de un pastor no termina. No termina. Y tenemos, amados hermanos, muchísimo trabajo. Y yo aprovecho para decirles a ustedes que oren por su servidor. Que Dios me ayude. Porque el trabajo, amados hermanos, le digo: Señor, ayúdame, porque de pronto ya no sé qué hacer. Es mucho el trabajo. Y le digo: Señor, ayúdame, de verdad, Señor, ayúdame. Y yo sé que ustedes están orando. ¿Y lo van a seguir haciendo?
Hermano, eso lo necesito muchísimo, pero muchísimo, que ustedes oren por su servidor. Cuando yo les decía a ustedes, cuando yo estaba sentado allá y escuchaba a mi pastor, a mi hermano Moisés, y él decía, por favor, sus oraciones, el trabajo es mucho, y decía, bueno, vamos a orar por nuestro pastor. Pero uno no lo entiende ni lo dimensiona hasta que está uno, ¿dónde? Del otro lado. Y el trabajo es mucho, hermano. Entonces, ya nos está diciendo, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y estamos hablando del trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor es mucho, el trabajo de un pastor es delicado, el trabajo de un pastor tiene repercusiones eternas. Muy delicado. Y amados hermanos, porque vamos a dar cuenta a quién. Si uno tiembla cuando da cuentas al hombre, y tiembla uno. El yo saber, el estar aquí y yo saber que voy a dar cuentas a quién, a Dios. Hermano, es un cuidado que uno debe de tener, y uno dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cuando nosotros comprendemos esto, amados hermanos, inmediatamente vemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios. Y humanamente uno quisiera decir, mejor que otro ocupe el lugar. Es muy demandante, es muy delicado. Es mucha responsabilidad. Es mucha. Y entonces, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Los que los presiden, los que están al frente, los que dirigen la iglesia. No solo eso, también los que os amonestan. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Ustedes son padres y ustedes tienen hijos. Y no todos son iguales. Algunos hijos son muy dóciles. ¿Y otros qué? Son muy rebeldes. Algunos son muy dóciles y dicen, con la ayuda del Señor, pastor, gracias a Dios. ¿Y otros qué? ¿Qué? ¿Usted qué me va a enseñar? A ver, ¿usted qué? ¿Qué se cree? Si yo ni lo reconozco como mi pastor, a mí ni me ande diciendo nada. Es difícil. Es difícil. Ser pastor no es fácil. Los insultos que uno recibe no es fácil. Y uno tiene que seguir amando, uno tiene que seguir pastoreando, uno tiene que seguir guiando. Por eso cuando uno ve y dice, que dice el Señor, os daré pastores según ¿qué? Mi corazón. Porque el hecho en que uno reciba un insulto, amados hermanos, eso no va a cambiar ¿qué? Mi amor por esa oveja. Eso no va a cambiar mi amor por esa oveja. El que uno sea traicionado, eso no va a cambiar mi amor, mi corazón de pastor, porque esta es una vocación de Dios, del Señor. Y que uno diga, vas a ver, yo tengo el poder y ahorita vas a ver lo que te va a pasar. No, no es así, no es así. El Señor tuvo consigo a los 12 y uno de ellos era diablo. Y siempre lo trató mal. No lo trató mal. ¿Lo corrió porque era ladrón? No lo corrió. A veces la iglesia se desespera y dice, es que hace esto, hace aquello. Hermano, paciencia. El Señor tuvo paciencia ¿con quién? Con Judas. Hasta el último minuto. Cuando lo entregó con un beso y le dijo, amigo, ¿a qué has venido? No le dijo, traidor, malvado. Yo que te confié la tesorería y te hice mi amigo y mira cómo me paga. ¿Así le dijo? ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos como pastor?
Es amar. Es amonestar. Es amonestar porque también, pero no todas las ovejas reciben la amonestación. No todas. Pero ya nos dice, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Y entonces ya nos habla el Señor a los dos. Me habla a mí, pero también le habla ¿a quién? A ustedes. Dice, tened paz, ¿quién? Los unos con los otros. Entre ustedes y yo con ustedes. Y ustedes conmigo. Tened paz. Y si no estamos en paz, pues vamos a terminar con un culto de reconciliación, porque aquí la Biblia nos está diciendo que debemos de tener que debemos de tener paz, hermanos, que debemos estar en paz. Que yo los pueda ver a todos a los ojos, a todos, que ninguno que diga, gracias a Dios, aquí hay 3 puertas. Si usted sale por esa, yo salgo por aquella. No. Tened paz, ¿qué? Los unos con los otros. ¿Así? Es lo que el Señor quiere. Esto es importantísimo. Ahora, la verdad práctica dice, los cristianos obedecen a sus pastores. Vamos a leerlo, dice, los cristianos obedecen a sus pastores y se sujetan a ellos porque velan por sus almas. Y así hay en la iglesia armonía, gozo y paz. Y es lo que el Señor quiere, que haya armonía, gozo y paz. Y cuando haya problemas entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resolverlo, porque somos humanos. Y de pronto nos encrespamos y por ahí hubo algún conflicto. ¿Qué hay que hacer? Hay que resolverlo, hay que tratarlo. Lo que decía el apóstol Pablo de dos siervas que se habían peleado. Eudías y ¿quién? Y Sintique. Dice, ayúdenlas por favor, andan ahí del chongo. Y las recomienda, ayuden a mis colaboradoras. Dice, no dejen que ese problema siga ¿qué? Creciendo. No, hay que atenderlo. Si usted tiene un problema, usted tiene que venir con su servidor y decir, hermano, yo tengo un problema con tal hermano, con tal hermana. Hay que hablarlo, hermano, porque hay que resolverlo. Hay que resolverlo. No puede uno dejarlo así. Entonces, amados hermanos, ya tenemos esto. Los cristianos obedecen a sus pastores y se sujetan a ellos porque velan por sus almas, y así hay en la iglesia armonía, gozo y paz. Tenemos nosotros nuestra introducción que dice, obediencia y sujeción se pide a todo ser humano desde el seno de su hogar, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad por parte del gobierno, entre otros. Dicha obediencia siempre está dirigida a las personas que representan la autoridad. Al pertenecer a la iglesia, también hay que mostrar obediencia y sujeción a las personas que representan la autoridad espiritual. Por eso veremos otro deber de la iglesia, y es el de obedecer a sus pastores. Ustedes tienen un pastor de la iglesia local, es su servidor, pero también tienen un pastor de subzona, y tienen un pastor de zona, y tienen un pastor general. Entonces, amados hermanos, uno está sujeto al cuerpo ministerial, así, porque todos estamos sujetos a una autoridad. Y entonces, por eso es que decimos obedeced, y ya dice a vuestros ¿qué? A vuestros pastores. Y si alguno de esa autoridad dice, a ver hermano, quiero hablar con usted, quiero hablar con tal obrero, quiero hablar con tal miembro de iglesia, pues su pastor es nuestro pastor inmediato de subzona, en este caso nuestro hermano Moisés Hernández, y él mismo es nuestro pastor ¿qué? De zona. Y nuestro pastor general o director del movimiento es ¿quién? El hermano Esteban Martínez. Pero hay una junta representativa que son nuestros pastores, y son 7. Y que ellos, amados hermanos, llevan el gobierno de todo el movimiento. Es nuestro hermano Esteban Martínez, es nuestro hermano Moisés Hernández, es nuestro hermano Gamaliel Baraja, es nuestro hermano Rubén Campuzano, es nuestro hermano Efrén Casasola, es nuestro hermano Abraham Hernández Villalpando, y es nuestro hermano Francisco Martínez. Y es que alguno dice, ¿será que es posible que algún día alguno de ellos nos llame? Puede ser posible.
Y no va a decir usted, ¿por qué? Si usted yo ni lo conozco. No, ellos son nuestros pastores. Ellos son nuestros pastores y entonces ya la Escritura nos dice obedeced a vuestros pastores. Esto es importante. Ahora, dice, sujetándose a ellos. Al principio de estas enseñanzas vimos cómo el apóstol San Pablo pidió a los hebreos que se acordaran de sus pastores que habían tenido en el pasado. Pero en este versículo los exhortó a obedecer a los que estaban presentes en la iglesia, predicándoles la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Por lo que hemos leído anteriormente sobre que deben mantenerse firmes en la doctrina, entendemos que prevalecía entre algunos la falta de obediencia a sus pastores y les dio esta razón de peso para que cambiaran su actitud. ¿Cuál es esa razón? Y es una responsabilidad muy grande, porque ellos velan por vuestras almas. Esto quiere decir que ellos realmente están dedicados a cuidar el bienestar espiritual de los creyentes, pues no están ahí por su propia voluntad, sino porque el Señor los envió a ese lugar para pastorear esa iglesia. Ustedes saben la historia de que yo no iba a venir para acá. Yo estaba buscando pastor ¿para quién? Para ustedes. Y estaba con el hermano Moisés y orando y buscando y analizando y viendo y quién va a ir a la Magdalena, y nos reuníamos y orábamos y veíamos, analizábamos y este y aquel y el otro y veíamos y pasó tiempo, ustedes saben. Y hasta que el Señor, ¿qué dijo? Yo buscando, dice, pues sí eres tú. Y por eso uno dice, es que no es que diga uno, yo estoy aquí porque yo quería. No, hermano, no. Eso es obra de Dios. Él nos trae y Él ¿qué? Y Él quita. Él quita y pone. Entonces, amados hermanos, por eso uno reconoce, amados hermanos, que es el Señor el que lo hace. Entonces, por eso es que leemos, no están ahí por su propia voluntad, sino porque el Señor los envió a ese lugar para pastorear esa iglesia. Todo pastor con un genuino llamamiento tiene muy presente las palabras que Dios dice a los que ha puesto por atalayas de su pueblo. Ezequiel 3, 17 y 18. ¿Qué nos dice? Lo siguiente, vamos a leerlo, libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y volvemos, es una responsabilidad, amados hermanos. Y la amonestación es un trabajo no fácil. No es fácil. Pero ¿quién nos ha puesto? Es el Señor. La razón de velar por las almas es esta. ¿Cómo dice? Como aquellos que han de dar cuenta. Así, como aquellos que han de dar cuenta. Los pastores están atentos al cuidado de los miembros de la iglesia. Los nutren espiritualmente con la palabra de Dios. Combaten los ataques engañosos del maligno y administran la disciplina al pueblo cuando es necesario. Así.
¿Es necesaria la amonestación? Sí. ¿Es necesaria la disciplina? Sí, sí es necesaria la disciplina. Es necesario. Entonces, amados hermanos, es el trabajo del pastor, porque sabe que deben rendir cuentas a Dios. Porque Dios nos ha encargado cada una de las ovejas. Es importante aclarar que no solo los pastores van a rendir cuentas, también los miembros tendrán que hacerlo ante Dios. Vaya, el hecho de que nosotros como pastores vamos a dar cuenta al Señor no les exime a ustedes de las cuentas que van a dar también delante del Señor. Eso no los exime. Ustedes van a dar cuenta también al Señor de lo que hayan hecho, ora sea bueno o sea malo. Pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad como ¿qué? Como pastores. Como pastores. Nuestra responsabilidad. Ahora, tenemos nosotros aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, seguimos leyendo el comentario. Por eso se les pide que les apoyen obedeciéndole y sujetándose a ellos, pues esto se verá reflejado en su labor. Jeremías 3:15. Vamos a leer la palabra del Señor. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y dice la Escritura, ¿cómo dice? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Entonces ya aquí nos está hablando que esto viene de Dios, esto es del Señor. Cuando alguno dice, es que yo quiero ser pastor, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo? Es que yo veo que al pastor le celebran su cumpleaños y por eso me gusta ser pastor. Oiga, este es un llamado del Señor. Por eso lo está diciendo aquí, cuando habla de un pastor y dice, os daré, es el Señor, habla a su pueblo, os daré pastores según ¿qué? Mi corazón. Así, os daré pastores según mi corazón. Amados hermanos, y uno ve la misericordia del Señor, el amor del Señor. Vemos al pastor perfecto que es Cristo. Y si usted quiere ver un ejemplo, lo puede ver en Oseas y Gomer. Cuánto sufrió Oseas, cuánto lloró y siguió amando a Gomer. Pero es que esa es una obra del Señor. Esa es una obra de Dios. Y vuelvo a repetir, a veces hay ovejas pues muy especiales. Pero uno las tiene que amar. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten. Ese es lo que hace un pastor. ¿A qué saca el pastor a las ovejas? Pues alimentarlas, a que beban agua, los buenos pastos, las cuida, las que no pueden las toma en sus brazos. Por eso está diciendo que os apacienten de ciencia. Esa ciencia está en el Señor y se nos ha revelado por la palabra, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Cuánta riqueza tenemos, amados hermanos, en el Señor. Gracias a Dios por cada uno de los pastores, por cada uno de los pastores que Dios ha llamado. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Pero también tenemos aquí, 1 Corintios 16, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice así, hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, dice: y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya,
y que se han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y... Mire, amados hermanos, algo que marca el corazón imperfecto del ser humano es la rebelión. Por eso es que tiene que estar esto aquí y tiene usted que escucharlo. Y más en esta sociedad donde reina la anarquía, donde todo mundo quiere hacer ¿qué cosa? Lo que quiere, como en el tiempo de los jueces, y que dice la Escritura, y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Y una de las cosas, por eso el Señor nos manda, cuida tu corazón, una de las cosas que saltan inmediatamente es la rebelión, es la anarquía. Y el enemigo más grande que usted tiene es usted mismo. Ese corazón, amados hermanos, con el que luchamos todos los días. Por eso es que les recomendaba el apóstol Pablo y les dice que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Y hay ocasiones que uno dice, bueno, es que no estoy de acuerdo. Oiga, está bien, no está de acuerdo, pero no se deje dominar por qué cosa, por la rebelión, por la anarquía, por el desorden. Porque inmediatamente nuestro corazón imperfecto, amados hermanos, quiere mostrar esa rebelión a todos y tú tampoco, mira, únete a mí. Es por eso, amados hermanos, que tenemos el consejo del Señor y estamos hablando de la iglesia, que la iglesia es como un ejército en orden, así, en orden. Efesios 4, 11 y 12 también nos dice lo siguiente, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y nos dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Así. Gracias a Dios porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que el Señor usa de diferente manera a los llamados a su servicio. Y ya nos presenta aquí cómo le ha placido a Él, cómo le ha placido al Señor. Pero todos y cada uno, incluyendo los pastores, que es lo que estamos nosotros hablando, nos dice que es para perfección ¿de quién? De los santos. ¿Cómo es que lo hacemos? Pues con la palabra. Porque eso es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Sí, es la labor, amados hermanos, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y uno dice, gracias al Señor, porque ahora pertenecemos ¿a qué? Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Número 2, para que hagan con alegría ¿qué? Su trabajo. Por eso es que nosotros ya leímos aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Así, para que lo hagan con alegría. Cuando los hermanos de la iglesia obedecen a su pastor, atienden a sus enseñanzas y las ponen por obra, el pastor puede ver que su trabajo no ha sido en vano y se alegrará del fruto de su ministerio en esa congregación. Aunque decimos, no son nuestras enseñanzas, sino la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra, lo que Dios nos manda en las Escrituras. Y entonces, pero eso provoca alegría al ver el fruto de la predicación de la palabra. Por eso el apóstol escribió, para que lo hagan ¿cómo?
con alegría, así, para que lo hagan con alegría. Los miembros de la iglesia deben estar conscientes de que ni ellos ni los pastores son dueños de la iglesia. Hermanos, ¿quién es el dueño de la iglesia? Es Cristo Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, se da cuenta, ahora uno dice la responsabilidad y el cuidado. Porque cuando uno es dueño, ¿qué dice? Usted tiene su carro y usted es dueño. Y usted lo maneja como ¿qué? Como usted quiere, lento, despacio, como usted quiere. ¿Por qué? Porque es suyo. Pero aquí estamos hablando de algo que no es nuestro, sino que es ¿de quién? Es del Señor. Es del Señor. Y por eso les reitero, ahí en Primera de San Pedro, porque es bueno que nosotros lo tengamos presente y nosotros como pastores y ustedes como iglesia, cuando está diciendo en el capítulo 5 de Primera de San Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ya, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, apacienta. Y yo nada más me ha llamado el Señor a mí. No, aquí también hay obreros. Aquí también hay obreros. Y no nada más es mi responsabilidad, sino también los siervos del Señor que han sido llamados, porque ellos ¿qué hacen? ¿Vienen a perder el tiempo aquí en el púlpito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No alimentar también? Eso es apacentar. Es apacentar. Es también responsabilidad de ustedes como siervos del Señor. Mía, por eso es que está diciendo, fíjese, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no nada más él, sino los que colaboraban también con él. Y una responsabilidad, amados hermanos, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Ruego a los ancianos, es un ruego, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y se pone ¿qué? Al mismo ¿qué? Nivel. Yo anciano también con ellos. A mí me llamó, a ustedes también los llamó. Yo soy el pastor, eso es verdad, pero ustedes también son siervos del Señor. ¿Cuál es la encomienda? Y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Ahora, mire, hermanos siervos del Señor, yo tengo que decirlo porque yo voy a dar cuenta. Y a mí el Señor me va a decir, tú no les dijiste a ellos, pero yo les estoy diciendo a ustedes como siervos. ¿Hay de ustedes si maltratan una oveja? ¿Que es de quién? Que es del Señor. Es que es delicado. Este servicio es delicado. Teniendo cuidado, dice, teniendo cuidado de ella, no por fuerza. Es verdad que humanamente a veces que decimos, ay Señor, ya no puedo. Señor, esto es muy difícil. Pero Él nos llamó y Él nos dice, no lo vas a hacer por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo ¿qué? De un ánimo pronto. ¿Y siempre estamos en las mejores condiciones para estar de un ánimo pronto? Y la verdad es que no. Pero fuimos llamados, amados hermanos. Y ya luego nos dice, y no como teniendo señorío. Es decir, tú no eres el dueño. Acuérdate que el dueño, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. No como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Ya lo está diciendo. Sobre las heredades del Señor. ¿Son heredad de quién? Del Señor.
sino siendo dechados de la grey. Y dice uno, ay Señor bendito, siendo ejemplo. Y lo más que ven las ovejas de nosotros, ¿qué es? Nuestros errores. Es una realidad. Pero aquí nos está diciendo, por eso nos está diciendo, tienes que ser ¿qué? Ejemplo. Porque no se van a, lo que miran en otra oveja, no te van a mirar como una oveja, sino te van a mirar como ¿qué? Como lo que eres, un siervo. Por eso dice, siendo dechados de la grey, siendo ejemplo de la grey. Si en alguien se ven los errores todavía más marcados, es en nosotros. Es delicado ser pastor. Es delicado. Ahora, es una bendición, pero tenemos que estar conscientes de ¿qué? De lo delicado que es. Es una bendición muy especial, muy grande. Es un honor servir al Señor. Una bendición muy grande, pero tenemos que estar conscientes de las responsabilidades y lo delicado que es. No nada más es decir, hermanos, aquí ustedes me obedecen y porque aquí mis chicharrones, ¿qué? Sí, sí. Es que aquí mis chicharrones truenan, hermano. ¿Qué va a decir mi Señor? Ah, sí. Ah, sí, tus chicharrones truenan. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, ya nosotros vemos aquí, oye, que lo hagan con alegría. Y ya por eso leemos esto, los miembros de la iglesia deben estar conscientes de que ni ellos ni los pastores son dueños de la iglesia. ¿Por qué ni ellos? Hermano, estamos viendo esto, ¿por qué? Porque hay ocasiones, hay iglesias que quieren ¿qué? Gobernar. ¿Eso es bíblico? No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y hay lugares donde el pastor llora. Nosotros hablamos con nuestros consiervos, dice, uno de mis consiervos decía, hermano, me sacaron y pusieron mis cosas ahí donde estaban las gallinas. Ahí dormí. Oye, ¿quién te sacó? Dice, la iglesia. Oiga, eso no es bíblico. ¿Ese no es el orden de Dios? No, no gobierna la iglesia. No gobernamos nosotros. Es el gobierno de Cristo. Pero el Señor nos puso a nosotros como pastores y los siervos que colaboran en este lugar y que son una autoridad. Por eso es que leemos, los miembros de la iglesia deben estar conscientes de que ni ellos ni los pastores son dueños de la iglesia, pues ella pertenece a Jesucristo. Y en la Biblia tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes de, creo, cómo se llamaba Diótrefes? Que amaba tener ¿qué? El primado y corría a algunos, los corría de la iglesia. Él quería hacer lo que se le daba la gana. Y ahí lo tenemos. Y el apóstol Juan les dice a los otros, hermano, no sigas lo que es malo. No hagas así como él. No aprendas de eso malo. Si él sigue lo malo, tú no lo imites. Tú sigue ¿qué cosa? Sigue lo bueno. Y él lo hacía así. Oiga, eso era muy triste. Entonces tenemos esto, pues nosotros pertenecemos a Jesucristo, ante quien los creyentes son responsables. Cuando los hermanos de la iglesia son considerados con su pastor, le muestran respeto y responden favorablemente. Los pastores harán su trabajo ¿cómo? Con alegría.
Malaquías 2:7 nos dice de la siguiente manera, libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros lo que tenemos que presentar es el mensaje del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar, ¿qué? La sabiduría. Ese es el alimento, amados hermanos, para las ovejas. Vuelvo otra vez la responsabilidad tan grande. Pero también nos dice Filipenses 2:29. Vámonos hasta la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice así, Filipenses 2, 29 y 30, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Y ya nos está aquí llevando a que deben hacerlo con alegría. Por eso dice, recibirle pues en el Señor, ¿cómo? Con todo gozo, así, con esa alegría, que tanto el pastor como la iglesia puedan trabajar como con alegría, con la ayuda del Señor. Y uno dice, vamos marchando siempre adelante, vamos marchando al reino de los cielos, vamos trabajando con la ayuda del Señor. Y 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? Muy feliz. ¿De quién hablaba? De los hermanos en Tesalónica. Y daba testimonio de ellos, de su fe, de su amor, de su madurez. Por eso es que él agradece al Señor, amados hermanos, y nos está diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, pues son los santos, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿No ese es un gozo? Que una iglesia crezca en su fe, en madurez, y la caridad de cada uno de todos vosotros, ¿qué pasaba? Abunda, dice. El amor luego se ve. Sí, mucho amor. La caridad, ese amor del Señor abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Cómo se gozaba, hermanos, los hermanos de Tesalónica? ¡Qué belleza de hermanos! ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han madurado? ¿Cómo han crecido en el conocimiento de Dios? Y entonces dice, de vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones. ¿Cómo estaba haciendo la iglesia? Perseguida. Fíjense, la iglesia estaba sufriendo. Y ellos recibieron la palabra, porque nos lo dice la primera carta. ¿Cómo es que recibieron ellos la palabra? Con persecuciones. Pero ¿cómo maduraron? ¿Cómo crecieron en fe? Su paciencia, su amor. Hermanos, las aflicciones no nos impiden crecer. Al contrario, las aflicciones que desarrollan nuestra vida cristiana. Las aflicciones desarrollan
nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo lo veía en los hermanos de Tesalónica. Y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Y los ponía por ejemplo. Oye, los hermanos pasan tribulaciones y ¿se quejaban? No, no se quejaban. Ellos confiaban en el Señor. Ellos sabían que Dios de alguna manera seguía trabajando en su fe, en su paciencia, seguía trabajando en la vida espiritual de cada uno de ellos y ellos seguían creciendo. Ellos seguían creciendo, amados hermanos. El apóstol Pablo ya había orado por ellos. Y esto es importante. Por eso es que uno le pide al Señor, Señor, toma la vida de la iglesia Peniel, Señor. Ese crecimiento, Señor amado, ¿en qué? En sabiduría, en espiritual inteligencia, que cada uno de ellos pueda comprender. ¿Qué cosa? El porqué de las aflicciones y de las tribulaciones, que cada uno lo pueda entender. Esto es importante, amados hermanos. Tenemos también, nada útil hay si hacen su labor como así. Ya finalmente el texto está diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no ¿qué? Y no gimiendo. Y no gimiendo. Hay quienes sí hacen llorar a sus pastores, como si fuera ¿qué podemos decir? Ese es mi ministerio, hermano. Como si fuera su ministerio. Hay algunos que a mí me lo han dicho, dice la verdad, hermano, yo sí hice llorar al pastor que estuvo. Y lo hacía a propósito, y más porque era mujer. Imagínense. Y hasta se gloria. Dice uno, no, qué tristeza. Qué tristeza. Y aquí ya lo está diciendo para que no lo hagan gimiendo. Ahora, este es un examen. ¿Usted ha hecho llorar? No hablo de mí, sino sus pastores que usted ha tenido. ¿Usted los ha hecho llorar? ¿Por alguna razón? ¿Su actitud los ha hecho llorar? Razón por la cual ellos tuvieron que trabajar como gimiendo a marchas forzadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Y nos está diciendo, pues para que trabajen con alegría y no gimiendo, dice, y no gimiendo porque esto no os es útil. ¿A quién edifica? A nadie. A nadie. ¿Y ya pidió perdón por ello? ¿O se va a quedar así como que el tiempo cura qué? El tiempo lo cura todo. No gimiendo, porque esto no os es útil. Y termina, amados hermanos, con esto. Nada útil hay si hacen su labor quejándose. Para concluir, el apóstol San Pablo hace un contraste sobre lo dicho anteriormente, mostrando lo que sucede cuando hay desobediencia y falta de respeto a la labor del pastor. Y no gimiendo. ¿Por qué? Porque esto no os es útil. ¿Cómo estaba? Porque los reyes eran los pastores de Israel. ¿Cómo estaba Saúl? Estaba mal. ¿Qué dijo David? Como él está mal, entonces yo ya le voy a faltar el respeto. Sí, él estaba mal. Él había pecado.
Él todavía no había leído que lo que el hombre siembra, ¿qué? Pero había temor en su corazón. Y Saúl lo buscaba para matarlo. Y él tuvo la oportunidad. Él lo respetó. Lo respetó. Así, amados hermanos. Ahora, estamos hablando aquí, vuelvo a repetir, estamos hablando de desobedecer a vuestros pastores y de los que cumplen con lo que dice el versículo 7. Pero si aún fuera malo, ¿eso le da derecho a usted para qué? ¿Para faltar? Yo no, pues no lo remite, se lo pide a Dios. Por eso también tenemos autoridades. Por eso la iglesia también tiene autoridades. No es que yo necesito hablar con quién. Su autoridad inmediata, su representante de subzona. Hable con él. Si no le escucha, va con su representante de qué? De zona. Si no puede resolver el problema, pide una cita. ¿Con quién? Con la junta representativa, con alguno de los 7 elementos. Puede hablarle, están en la libertad. Y si no, ¿va a dónde? A la dirección general. Uno habla, hermano. ¿Para qué? Pero ya estamos en esto. Y no gimiendo porque esto no os es útil. Gemir procede del griego estenazo, que significa meter en aprietos o también suspirar. Angustia, quejarse. Cuando el pastor sufre el desprecio de parte de la iglesia que pastorea, entonces ya no hace con gozo su trabajo, sino con tristeza, porque se siente angustiado, abrumado por la desobediencia de los hermanos y dirige a Dios sus suspiros por la falta de sujeción de los creyentes. Puede ver que a causa de esta actitud su labor no rinde frutos y esto no es útil ni para él ni para la iglesia que pastorea. Por muy fuerte que sea física, mental o espiritualmente el pastor, sufrirá el desánimo al ver la desobediencia y rebeldía de las personas que pastorea, y esto no solo afectará a él, sino también lo sentirán los creyentes que tiene a su cuidado. Deuteronomio 17:12 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomio 17:12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Bueno, eso lo hacían en el tiempo de la ley. Y ya habla del objeto por el cual lo hacían. Estaban, amados hermanos, bajo la ley. Gracias a Dios nosotros estamos, ¿qué? Bajo la gracia. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Y también nos dice San Lucas 10:16. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice así: el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Cuando el profeta Samuel estaba triste porque ya iban a poner rey, ¿qué le dijo? Le dijo: es que no te han desechado a ti, Samuel. ¿A quién han desechado?, le dijo el Señor. Me han desechado a mí. Así. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y eso, amados hermanos, eso trae mucho consuelo. Segunda a los Corintios 12:11, segunda a los Corintios 12:11 dice así. Como dice, leemos unidos, segunda a los Corintios 12:11. Heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis,
Pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. ¿Sufrió desprecios el apóstol Pablo? Sí. Y habían otros falsos que se habían levantado, ¿y cómo los tenían? Oh, los tenían aquí en un pedestal. Así. Y al apóstol Pablo, pues lo habían despreciado. Por eso es que él escribe. Él escribe, amados hermanos, y él dice, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles. ¿Cómo los tenían? Como algo grandísimo. Hermano, un pastor no busca un lugar, un pastor busca servir al Señor. Busca servir a Dios. Porque a eso es que el Señor nos ha llamado. Como una parte integral de la iglesia, usted debe procurar obedecer las enseñanzas que su pastor le imparte, pues están basadas en la palabra de Dios. También es necesario que no viva en rebeldía, no sujetándose al llamado que su pastor le hace, pues todo lo que él hace es para su bien espiritual. Su pastor vela por su alma, porque sabe que ha de responder por ella delante de Dios, pero usted también responderá por su desobediencia ante el Señor, pues Él lo envió para que le predique su palabra y le enseñe todo el consejo de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor, que es uno de los deberes de la iglesia, lo tenemos presente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre maravilloso, bueno y santo, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque tenemos la bendición y la dicha tan grande de tener tu palabra y de que tú nos muestras, Señor amado, a través de ella nuestros deberes como cristianos, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Te ruego, Dios eterno, que sigas trabajando en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor amado, no solo para llevar un nombre, sino para cumplir, Señor amado, también con las responsabilidades y deberes, dado que tú nos has dado el privilegio de pertenecer al cuerpo de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Sigue obrando en cada uno de ellos por medio de tu palabra, Señor amado, y que cada uno, Señor, sea alumbrado a través de ella. Gracias te doy, porque yo sé, mi Señor, que tú haces mucho más. Nos dejamos en tus manos, todos en tus manos preciosas, Señor, sabiendo que tú obrarás. Tú glorificarás tu glorioso y precioso nombre. Por Jesucristo te lo he rogado. Ahora te pido bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, y así, Señor amado, bendice el trabajo, Señor amado, la obra de las manos de cada uno de tus hijos, y tu bendición sea en ellos, Señor. También te ruego que al salir nos despidas en paz, y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.